Buenas tardes, querida audiencia. Espero que nos hayan extrañado, porque nosotros sí. En esta ocasión, quisiéramos presentarles un video muy particular, pero claramente de las temáticas en las que nosotros como canal más nos especializamos: el anticomunismo y los umpalumpas anticomunistas. Hay anticomunistas de distintos tipos. Algunos lo son hambrientos, hay otros que son fascistoides, otros son confundidos, los hay también groseros, también hay anticomunistas de pocas palabras, los hay orwellianos, también hay matemáticos, exagerados, hay otros anticomunistas que son bárbaros y quieren tu cabeza, y por supuesto nuestro comediante preferido, Luis Emilio Quijada. Se olvidan de una cosa, par de sodomitas comunistas. Gorbachov era judío. Se nota que no tienen ni puta idea de lo que hablan y solo intentan ocultar la verdad, que los judíos controlan el mundo a través del capitalismo como del socialismo. Indudablemente que Luis Emilio Quijada es nuestro anticomunista preferido con sus teorías conspirativas. Ya le habían votado de hecho el canal anterior y es un poco pintoresco, por decir poco. OVNIs, nazis, política, Hitler, Trotsky, Marx no es marxista y bueno, cosas de ese tipo. De hecho, les recomiendo ver mucho este video. El texto que tiene adentro, escrito por Quijada, es delirante. Es simplemente delirante. Se los recomiendo. Y además quería mostrarles una última cosa. Bueno, yo simplemente quiero dejar en claro una cosa. Luis Emilio Quijada, si nos estás escuchando, quiero dejarte algo muy en claro. Que el video, la carpeta, se llame privado no significa que esté en modo privado. De hecho, está público y todo el mundo puede verlo. Eso es todo. Entre cita y cita, nuestras críticas, que aparentemente son intrascendentales, en realidad tienen un objetivo muy concreto. Dichas críticas buscan derribar ídolos. Pero no hablamos de ídolos religiosos o ídolos del fútbol. No, señor. Hablamos de verdaderos ídolos del anticomunismo, ídolos que juegan un papel de ideólogos, arquitectos de mentiras y basura teórica que a veces bordea con lo ridículo y hasta lo tragicómico. Uno por uno, develaremos qué tan humanamente bonachones son estos anticomunistas que les iremos presentando, pero no hablaremos de un influenciador cualquiera. Hablaremos de los más destacados o respetados por la sociedad o que en algún momento fueron respetados por la burguesía. Algunos con errores y vicios perfectamente humanos, otros individuos guiados por el afán de hacer mentiras, por la codicia o incluso por un ciego fanatismo inescrupuloso. Es por esto que hoy les presentamos un top 15 de los anticomunistas más nefastos que han pisado la historia del siglo XX. No hay ninguna duda, el Estado es la encarnación del demonio. Rudolf Rummel es un académico de ciencias políticas de la Universidad de Hawái, la estrella anticomunista de nuestro canal, pues lo hemos mencionado varias veces y este es el personaje que abre este top. Su carrera académica se construyó supuestamente por amor a la humanidad, la libertad y la democracia, y su gran objetivo fue denunciar las atrocidades de los regímenes totalitarios.
Sin embargo, más que criticar a las dictaduras de derecha, de corte liberal o regímenes capitalistas autoritarios, le resultó más rentable enfocarse en los gobiernos socialistas. La conclusión de toda su obra académica es categórica: el poder mata. De hecho, acuñó un concepto de lo más curioso que se llama democidio, que habla de asesinato, pero a niveles demográficos, es decir, poblaciones enteras. Algunos de sus libros más conocidos son El siglo sangriento de China, Asesinado por el gobierno, Guerra y democidio, nunca más, Políticas letales. Una de las tendencias más características de este autor es citarse a sí mismo en muchas de sus propias investigaciones. Un autorreferente total, casi compulsivo. Uno de sus aportes teóricos más importantes es la cifra inflada y exagerada sobre los muertos del comunismo. ¿La cifra? Ustedes la conocen muy bien. La cifra más alta de la historia de momento, pues los anticomunistas el día de mañana amanecerán de mal humor y rectificarán diciendo que en realidad el comunismo mató no a 150 ni 149, sino a 200 millones. Vamos de a poco hasta llegar a esta cifra. Fue un clérigo mexicano perteneciente a la Legión de Cristo, una agrupación católica profundamente devota. Hablamos de Marcial Maciel. Según la revista Nodo 50, Maciel fue un monstruo disfrazado de sacerdote, conocido por ser un abusador sexual por mucho tiempo y que fue encubierto por altos cargos de la iglesia. Su perversa labor desprestigió la institución que tanto él juró proteger. Sus actos perversos, perpetuados contra niños indefensos, es un acto más que repudiable, viniendo de alguien tan respetado en su comunidad. El escritor Rubén Aguilar señaló en la revista Milenio, en relación a Maciel, que la investigación sobre la pederastía que se hicieron para inculparlo no había prosperado por la estrecha relación que Maciel sostenía con el Papa Juan Pablo II, forjada a partir del dinero que éste le conseguía para financiar su lucha contra el comunismo en México. Marcial Maciel murió sin pedir perdón 2 años más tarde, cuando una comisión de investigación ya había develado sin ningún tipo de dudas de sus actividades delictivas, y todo fue tolerado por el Vaticano. Este hombre, claramente inclinado hacia la derecha, fue un profundo anticomunista toda su vida, y mientras vivió, trató de frenar cualquier idea revolucionaria dentro de su iglesia y dentro de la sociedad, abusando de su poder y su autoridad para hacer lo que le plazca. Con una mano apuntaba al comunismo como una ideología perversa, mientras que con la otra mano encubría violaciones o las realizaba él mismo. Fue un canciller alemán, destacado por ser presidente de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y miembro destacado del Bundestag, es decir, el Parlamento. Hablamos de Helmut Kohl. Perteneciente a una familia de tendencia conservadora, creció en su juventud bajo una incondicional lealtad a las juventudes hitlerianas, volviéndose un miembro entusiasta y participativo dentro de esta agrupación. Todo esto ocurrió antes de la guerra. Ya siendo adulto, Helmut Kohl participó en la política, aferrándose a las ideas liberales en un partido de tendencia socialdemócrata. Luego de que en 1973 alcanzara la cúspide del poder dentro de su partido, en el año 1982 Helmut Kohl llegaría a ser canciller de la Alemania Federal y luego de la Alemania Unida, tras la caída del muro de Berlín.
Ni siquiera sus valores socialdemócratas y conservadores lo volverían un individuo más recto. Por el contrario, tras unas investigaciones y un hackeo, se destaparía una serie de escándalos de corrupción en su gobierno. Sería de conocimiento público las donaciones irregulares a la cúpula del partido, sumado a una malversación de fondos y además de recibir donaciones ilegales entre los años 1993 a 1998. Todo esto envuelto en un sospechoso suicidio de un miembro del Bundestag. En estas circunstancias tan turbias y sospechosas es donde ocurriría la dimisión de Helmut Kohl en su cargo. Básicamente, este hombre, mientras tuvo el poder, se dedicó a decir lo terribles e inmorales que eran los comunistas del otro lado del muro, mientras él mismo realizaba todo esto que le hemos dicho, oculto en las sombras. La República de Corea, más conocida como Corea del Sur, tendría por 18 largos años a un dictador que realizaría un golpe de estado de corte autoritario, ni más ni menos que Park Chung-hee. El dictador, para legitimar su propia dictadura tras un golpe de estado, impulsó una nueva constitución, pero para darle una mayor apariencia de pluralidad y participación, decidió someterla a un referéndum celebrado el 21 de noviembre de 1972. El plebiscito, obviamente, estaba manipulado por el gobierno, pues seguía en pie el estado de excepción. Naturalmente, ganaría con un 92% dicha votación, pero porque el país se encontraba bajo un contexto fraudulento. Hablamos de una constitución nefasta, antipopular y fraudulenta. Reprimió a los opositores a través de la fuerza, para lo que empleó la Agencia Central de Inteligencia de Corea como su brazo de represión, de manera que se obligaba a confesar crímenes y acciones no cometidas a sospechosos de ser enemigos del régimen, que eran más tarde encarcelados o ejecutados. La concepción de Park Chung-hee sobre la unificación entre las dos Coreas era una visión de carácter profundamente anticomunista, pues implicaba que las dos Coreas llegarían a ser una, pero con el sistema capitalista de los surcoreanos. Su objetivo entonces era que un sistema absorbiera al otro, y su mayor anhelo era la aniquilación total del gobierno comunista de Corea del Norte. Finalmente, la tensión y el desgaste, unidos a un enfrentamiento de facciones internas del poder en la etapa crítica del régimen, provocaron que el líder de la agencia de inteligencia asesinara el 26 de octubre de 1979 a Park con un disparo en el Palacio de Gobierno. Lamentablemente, en Corea del Sur, líderes como él llegarían más, todos o casi todos con el mismo anticomunismo furioso y patético. Para cerrar este punto, quisiéramos dar un detalle curioso. Pensamos que se habla mucho, pero tanto, de los supuestos opresores líderes norcoreanos, pero la prensa occidental, libre pensante y todos esos epítetos estúpidos con los que se autodenominan ellos mismos, nunca llegan a hablar de lo que es Corea del Sur y sus dictadores, sus formas de represión y asesinato indiscriminado. Bajo ese sentido, les dejaremos en la descripción de este video un paper muy interesante llamado Corea del Sur, el milagro desenmascarado, de un autor francés. Este paper cuestiona la supuesta libertad y democracia en la que históricamente se ha sustentado Corea del Sur, y también cuestiona su supuesto milagro económico, tan halagado por esos liberales que en el discurso ellos mismos dicen ser antidictadura. El personaje que ocupa este puesto
Es uno de los primeros autores destacados que comenzó a hablar del comunismo bajo una máscara de investigador objetivo. Nacido en Reino Unido, fue hijo de un hombre de negocios y durante la Segunda Guerra Mundial, este historiador trabajó como agente en inteligencia. Es el historiador británico Robert Conquest. Durante la Guerra Fría, Conquest sería reclutado y trabajaría para el IRD, que corresponde a las siglas de Information Research Department. El historiador Ludo Martens calificaría a Conquest de ideólogo de extrema derecha. Sin duda, Robert Conquest es uno de los rostros intelectuales del imaginario sobre el comunismo que la ideología liberal dominante ha propagado por todos los continentes. Una de las principales fuentes del trabajo de Robert Conquest para atacar a Stalin es precisamente Lev Mikola. No olvidemos que el ucraniano nazi Lev Mikola es un sádico, conocido y colaborador de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este nazi ucraniano luego trabajaría para la CIA, especializándose en la producción y difusión de escritos anticomunistas, al igual que Conquest. El hecho de que Conquest utilice como testimonios a personajes de ese nivel de anticomunismo no es por una ingenuidad política o un descuido académico. Esto evidencia en su mayoría la metodología de muchos historiadores que en plena Guerra Fría gozaban de mayores facultades para hablar lo que se les ocurriera sin necesidad de ningún rigor académico, solo por considerarse una autoridad. El objetivo de estos individuos no es la verdad, sino la antipropaganda, ser un soldado más en la trinchera de la información. Las mentiras de Robert Conquest y otros historiadores como Robert Service son expuestas como hechos probados, empíricos, objetivos e irrefutables. Y lo peor es que son capaces de influir en la opinión pública. Sus libros más destacados son Stalin, El Gran Terror, La cosecha del dolor, ¿En qué se equivocó Marx? El libro de Conquest fue presentado a los tontos útiles, una serie de profesores de universidad y de personas que trabajaban en la prensa, la radio y la TV, con el fin de asegurarse de que las mentiras de la extrema derecha siguieran extendiéndose entre amplios sectores de la población. Al día de hoy, Conquest sigue siendo, para los historiadores de la derecha, una de las fuentes más importantes para informarse sobre la Unión Soviética. El historiador Mario Sousa citaría directamente a Conquest con una frase nefasta y escandalosa que no fue lo suficientemente llamativa para los anticomunistas para dudar, aunque sea un poquito, sobre la débil neutralidad de Conquest al momento de informar. Para justificar la utilización de libros de emigrados informando sobre bulos y rumores, Conquest declaró: "La verdad solo puede filtrarse bajo la forma de ruidos, y sobre las cuestiones políticas, la mejor fuente, aunque no la infalible, es el rumor". ¿Qué nos dice esto sobre la metodología para hacer historia según Conquest? Se trata de elevar la intoxicación, la desinformación y las mentiras fascistas a un nivel de respetabilidad académica. Hay que decir que Conquest ha resumido perfectamente el modo de andar científico habitual de la extrema derecha. Al igual que casi todo el mundo también su discurso anticomunista, tanto en Europa occidental como en Europa oriental, especialmente en Polonia, su país natal. Dictadura de derecha,
como lo fue la dictadura de Pinochet o Videla en Argentina. No le preocupaban ese tipo de dictaduras donde pueblos enteros les falpetar. Hizo vista gorda de todo eso siempre y cuando esos regímenes de derecha respetaran a Dios Todopoderoso. Un ejemplo de esta idea expresada es que el embajador del Vaticano, Angelo Sodano, durante el gobierno de Pinochet, lo apoyó abiertamente. Dijo: las obras maestras a veces tienen errorcillos, no hay que fijarse en ellos, sino más bien concentrarse en la maravillosa impresión general. Si bien en algunos aspectos internos de la iglesia, Karol Wojtyła decía luchar contra la pederastía en la casa de Cristo, él mismo encubrió a algunos personajes de relevancia acusados de cometer semejantes crímenes, además de estar al tanto de otros tantos casos. Juan Pablo II mostraba mucho desinterés en las comunidades de base. Cuando las madres de la Plaza de Mayo de Argentina le pidieron audiencia para denunciar la tortura y el asesinato que cometían los militares, él simplemente no las recibió. En resumen, podríamos decir que Juan Pablo II, estando en vida, criticó a los oprimidos y bendijo a los poderosos. Fue un trabajador perteneciente a una familia pobre de la aldea campesina de Kalibnovka. En el contexto de la guerra civil rusa, si bien decidió no unirse a ningún bando, en su momento se sentía más cercano a los mencheviques, pero finalmente decidió unirse a los bolcheviques. Con los años posteriores escalaría en el poder, pasando por distintos cargos como secretario político de su sector, encargado en minas o miembro del buró de su ciudad. De acuerdo al biógrafo William Taubman, él, en un momento de tensión política nacional, el año 1922, se uniría brevemente a los partidarios de León Trotsky, en oposición a los de Joseph Stalin, en la cuestión de la democracia del partido. Algunos se preguntarán, ¿de quién estamos hablando? Algunos quizás estarán asombrados, otros no, de que hayamos considerado a un personaje perteneciente al Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero no podría ser de otro modo. Tener la etiqueta de comunista, socialista, llevar el nombre a todos lados, pertenecer a una organización con el nombre de comunista, jamás será un excluyente para caer en posturas anticomunistas o ideas antipartido. Y es que la gran plataforma política de Nikita Khrushchev fue, para poder escalar en los máximos puestos políticos de esa época, denunciar a Stalin cuanto pudo como el gran totalitario, responsable de todos los males de la Unión Soviética, mientras le guiñaba un ojo a Occidente, en especial a Estados Unidos. Así trabajaba Nikita Khrushchev. Su discurso secreto fue el comienzo de una serie de difamaciones contra un líder que en otros tiempos Khrushchev aduló de sobremanera. Por decirlo de algún modo, Khrushchev en su momento fue leninista, luego fue trotskista, luego sería stalinista, para luego ser un ferviente defensor del khrushchevismo, es decir, él mismo, recalcando lo grandiosas que han sido sus decisiones para la URSS y cómo eso los llevará a ser una potencia mundial. Sin embargo, según el escritor Ricardo Rodríguez Cifrés, ese discurso secreto provocaría un nivel de tensión tal que a la salida del Congreso ocurrirían conflictos entre miembros,
mucha preocupación, mucha incertidumbre e incluso en algunos casos suicidios. El discurso desencantaría a miles de intelectuales y comunistas occidentales a lo largo del mundo, que de por sí ya son sensibles a las mentiras y a la desinformación anticomunista. Los khrushchevistas convirtieron la otrora economía socialista en una de un capitalismo de Estado que modificó la política exterior por las tesis revisionistas de la coexistencia pacífica. Khrushchev escindió el movimiento revolucionario internacional, y su traición fue un duro golpe a la lucha de los pueblos por su liberación nacional y social. En 1960, el líder albanés Enver Hoxha, en su discurso de rechazo al Congreso 20º del PQS, mencionó cómo era Khrushchev con otros pueblos que él consideraba inferiores, a modo despectivo. Una vez dijo a unos delegados albaneses: "No se preocupen por cereales, lo que ustedes consumen en un año, en nuestro país se lo comen las ratas". Esto nos da a entender, según las ideas de Khrushchev, que si los albaneses no se sometían a la Unión Soviética de Nikita Khrushchev, de lo contrario podían morir de hambre. El discurso de Khrushchev tuvo un efecto devastador en el movimiento comunista internacional, rompiendo la unidad que se había logrado con gran esfuerzo durante décadas de lucha. Y no solo eso, el discurso alimentó a escalas descomunales a la hambrienta propaganda occidental anticomunista, convirtiéndose en uno de los pilares del paradigma totalitario que hoy domina la producción académica sobre la historia de la Unión Soviética, gracias al discurso secreto de Nikita Khrushchev. El personaje que viene a continuación es otro académico, considerado por algunos un anticomunista muy cínico, pero también es conocido por ser un supuesto converso con un pasado de izquierda. Cabe destacar que respecto a esa idea, solo los liberales y la derecha le creen. Él es uno de a los que se le atribuyen la autoría del nefasto Libro Negro del Comunismo, un libro que demostró excelencia, pero no en el aspecto de la rigurosidad académica, sino que demostró ser una eficaz herramienta de propaganda, y también dicho libro demostró ser un ejemplo genial de exitosa inversión de marketing. A continuación, hablaremos en mayor profundidad del Libro Negro, encabezado por la pluma de Stéphane Courtois, el escritor de ciencia ficción. Tras la publicación del Libro Negro en 1997, al menos 3 de los coautores publicaron un artículo en Le Monde, desmarcándose del capítulo introductorio escrito por Stéphane Courtois, donde se ofrecen cifras hiperinfladas de forma injustificada en un intento de atribuir al comunismo 100 millones de muertos. Estos 3 autores, además, se desmarcaron de la equiparación que hacía Stéphane Courtois entre el nazismo y el comunismo. Sin embargo, la puesta en escena del Libro Negro tiende no solo a borrar las diferencias entre nazismo y comunismo, sino a banalizar de algún modo, sugiriendo que la comparación estrictamente objetiva y contable va en ventaja del primero, 25 millones de muertos contra 100 millones de muertos, 20 años de terror contra 60 años de terror. Es decir, trata también de minimizar lo que es el nazismo para amplificar lo que significó los distintos estados socialistas de la historia. La primera banda de presentación del libro anunciaba escandalosamente 100 millones de muertos. El descuento de los autores del libro llega a 85 millones.
Sin embargo, Courtois maneja los cadáveres de forma turbia, sin ningún tipo de remordimiento, contradice las cifras que sus mismos compañeros de trabajo indican, con el objetivo de llegar a la meta personal de los 100 millones que él quiere mostrar, y que para conseguir eso será capaz de manipular datos e incluso de especular con las cifras. Esta contabilidad macabra de comerciante al por mayor, donde mezcla países, épocas, causas y distintos campos, tiene algo de cínico y respetuoso con los mismos muertos que él dice defender. En el caso de la Unión Soviética, su conteo fraudulento llega a un total de 20 millones de víctimas, sin que se sepa lo que la cifra incluye exactamente. En su contribución al libro negro, Nicholas Wirth rectifica más bien a la baja de estimaciones aproximativas corrientes. Afirma que los historiadores, sobre la base de archivos precisos, evalúan hoy en 690.000 las víctimas de las grandes purgas ocurridas entre 1936 y 1938, una cifra que, por cierto, es mucho más cercana a la realidad teniendo en cuenta los datos oficiales, en comparación con las cifras hiperinfladas que cualquiera puede encontrarse circulando por internet. Fue un dirigente y político autodefinido comunista y revolucionario, que se destacó como un funcionario comisario en Petrogrado durante la revolución bolchevique. No debe ser confundido con Kalinin. Varias personas confunden en esta fotografía a Kalinin con el personaje que viene a continuación en esta lista. Sin embargo, ambos personajes tienen muchas diferencias. Kalinin siempre estuvo fiel a un solo partido, el Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética. En cambio, el personaje de este top transitó por distintos grupos políticos, entre ellos pasó de grupos socialistas a los liberales, luego se acercó a algunos grupos socialdemócratas para después apoyar fuertemente al menchevismo, luego se iría con los kautskianos, finalmente muy poco antes de la revolución se une a los bolcheviques. Sin embargo, Trotsky siempre tuvo una sola gran lealtad: él mismo. Hemos elegido a León Trotsky en nuestra lista no por ser un anticomunista declarado, sino por las consecuencias de muchas acciones y declaraciones que en vida generarían una fuerte aversión al comunismo desde sectores anticomunistas. Para nosotros, León Trotsky es quizás uno de los personajes considerados comunistas más referenciados, citados e irónicamente uno de los más aplaudidos por anticomunistas y liberales. Cuando se le critica a la dirección de Stalin, Trotsky y sus ideas salen a flote, justificando con argumentos hipotéticos de que si Trotsky hubiera estado ahí, de que si Trotsky hubiera gobernado, todo hubiera salido más favorable a la Unión Soviética bajo el liderazgo de Trotsky. Todo hubiera sido para mejor, ignorando el contexto, la limitación de los recursos, la realidad política mundial. Principalmente en torno a Trotsky hay una idea que es muy fuerte. Sus seguidores se han encargado de levantar una serie de tópicos, temáticas e incluso de mitos y leyendas que perduran en el imaginario de varias personas. De proyectar a Trotsky como el intelectual, el sensato, el prudente, pero a la vez como el revolucionario, y otros tópicos un poco más exagerados, como que Trotsky era el único de los bolcheviques que inspiró a la revolución, que era más que Lenin, que Trotsky fue el capaz de hacer que toda la revolución se moviera, y de que Stalin no era muy competente, y que Trotsky por mandato de Lenin debía ser el próximo en gobernar la Unión Soviética. Según muchos autores, Trotsky, más allá de sus discursos izquierdistas que rozan con el idealismo, Trotsky o el trotskismo, en varios sentidos, han cooperado con la reacción, no solo con la CIA, como diría Ludo Martens.
su viaje a la Italia fascista de Mussolini aún sigue siendo un misterio incluso para muchos trotskistas. Los trotskistas venderían al supuesto testamento de Lenin como el máximo documento para prestigiar a Trotsky y desdeñar a Stalin. Este tipo de crítica superficial desdeña y menoscaba el poder democrático de los soviets y del Soviet Supremo. Los trotskistas, por la forma en la que se refieren al supuesto testamento de Lenin, pareciera que fuera un chiste de mal gusto, ya que no puede ser posible que se refieran así de un partido marxista-leninista que funcionaba bajo las ideas del centralismo democrático, que como si se tratara de una monarquía hereditaria, mediante estas formas un líder moribundo pudiese elegir a Trotsky como su supuesto sucesor. Los miembros del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique son los que eligen al cargo del secretario general, no una carta cualquiera, porque eso es una carta de carácter privado, no un testamento. Naturalmente los trotskistas jugarán con el lenguaje a su favor, si le asignan el nombre de testamento. Automáticamente pasará a ser algo muy valioso y muy importante. Pongámonos en el lugar imaginario de que supuestamente a Lenin le hubiese encantado que Trotsky estuviera en el cargo de secretario general del partido. Eso no hubiese influido en nada en el poder soviético. Y es que la decisión de una persona, por muy influyente que sea, ya sea Lenin, Stalin, Kamenev, Zinoviev, Bukharin, Molotov, Rykov, Mikoyan o cualquier otro, no se le hubiera permitido así de fácil tomar decisiones sobre cuestiones tan relevantes. Si Stalin estuvo ahí, fue porque el buró político lo puso ahí, no por elección propia o por antojo personal de otro. Por ejemplo, es importante conocer la historia que está detrás de esta carta. Lenin siempre apreció a Stalin. La relación que tuvieron fue mucho más cercana que la relación que tuvo Lenin con Trotsky. En todo caso, la opinión nada más que hizo Lenin, con suerte alcanza para hacer una crítica, o mucho menos. Él dijo que Stalin estaba acumulando demasiado poder. Ese comentario lo escribió en una carta privada, no una declaración pública para los ciudadanos. Si bien Lenin se refirió a Stalin diciendo que era brusco y tosco, nadie, pero absolutamente nadie, se salvó de la crítica. Ni Bukharin, ni Lenin, ni Zinoviev y mucho menos Trotsky. En un partido comunista es fundamental la crítica y la autocrítica. Los comunistas la comprenden como un elemento que, si se plantea con respeto, puede ser un elemento sumamente constructivo. Nunca olviden esto, el camarada Vladimir Lenin se refería a Trotsky en distintos años diciendo: Más conocido por sus novelas que por su biografía, es un autor que, para los más ingenuos, su anticomunismo pasa desapercibido. Y con justa razón lo decimos, pues en el campo de la literatura fue uno de los escritores más reaccionarios, escondido tras un velo de pacifismo o preocupación por el valor humano. Apreciado por algunos izquierdistas y trotskistas, destacan las críticas bastante pasivas de George Orwell al imperialismo británico. Su biografía se ve marcada por su participación en la Guerra Civil Española, apoyando al bando más inclinado a la izquierda. Sin embargo, con el tiempo se decepcionaría criticando al bando republicano y diciendo que no se diferenciaban mucho de los fascistas. Sin embargo, más allá de la faceta pacifista de George Orwell, de su espíritu crítico a los regímenes totalitarios y que además ha tratado de quedar como un preocupado por los derechos y la vida humana, su carrera política en realidad
fue un poco más oscura de lo que piensan algunos. A lo largo de su carrera, más allá de ser un simple interesado por la libertad humana, difamó cuanto pudo, manipuló y jugó un papel como propagandista. George Orwell desempeñó un papel de colaborador activo de la CIA mediante el Comité de Actividades Antiamericanas, facilitando una nefasta lista de supuestos conspiradores comunistas de Estados Unidos, entre los que se incluyen destacados artistas, intelectuales y luchadores sociales como Upton Sinclair, Paul Robeson y el mundialmente aclamado actor Charles Chaplin. En su meticuloso diario, Orwell compiló los nombres de 125 personas a las que acusó como sospechosos de simpatizar con el comunismo o de colaborar con él directamente. En muchos casos, sus acusaciones no solo eran arbitrarias, sino también difamatorias y falsas. La abultada lista sería entregada a la IRD. Finalmente, es importante aclarar que la ideología de Orwell y toda su producción literaria se encuentra históricamente enfocada a atacar a la Unión Soviética. Pero no seamos ingenuos, esta crítica él no la hace por desprecio a la tiranía y amor a la libertad. Su desprecio no fue exclusivo contra el comunismo, sino que también estuvo en contra de muchos movimientos de liberación nacional del tercer mundo que luchaban contra el imperialismo y contra el colonialismo. Orwell los despreciaba a más no poder, lo que hizo pensar a más de un historiador que Orwell fue de hecho un supremacista blanco. Es increíble cuán disimulada puede pasar la faceta del intelectual paranoico y la del delator o difamador, pues ambas caras provienen de la misma persona, George Orwell, el lobo disfrazado de oveja. Es curioso que en el contexto de la Guerra Fría, un país como Estados Unidos se jactara tanto de dotar a su población de libertad de pensamiento y al mismo tiempo tuviese una de las represiones culturales más conocidas de Estados Unidos. Si bien el personaje que viene a continuación, como cualquier otro político blanco de esa época, fue un hombre alcohólico y machista, él se destacaría en realidad por liderar una verdadera caza de brujas contra distintas figuras de Estados Unidos. Existe un concepto por el que todos recuerdan al senador. Hablamos de macartismo. Joseph McCarthy, en 1953, apoyaría la publicación de un texto escrito por nazis refugiados en Estados Unidos, y que además los hombres de McCarthy, con mucha astucia, les harían un lavado de imagen para que, más que nazis, lucieran como simples defensores de la democracia. Los efectos de la caza de brujas que él lideró, a diferencia de lo que dicen sus defensores, no fue una persecución inofensiva. En realidad sería perjudicial para un montón de personas que solo buscaban más justicia social. La persecución furiosa no discriminaría a nadie: artistas de Hollywood, políticos, académicos, activistas e incluso sindicalistas. En una ocasión, el senador McCarthy incluiría en su lista negra de 205 personas a un director de cine que posteriormente sería apartado, marginado y considerado una persona peligrosa para el sistema. Se le prohibiría el trabajo, contratarlo, aislándolo de cualquier oportunidad de seguir trabajando en su rubro. El nivel de maquinación política fue tal que el director de cine no vería más escapatoria a su situación que quitándose la vida. El caso más conocido de la persecución realizada por el senador McCarthy fue el de la pareja Rosenberg, quienes fueron acusados de robar información de Estado y dársela a la Unión Soviética. Dicha acusación no tenía prueba alguna.
ni una sola evidencia más que el criterio del senador McCarthy y su famosa lista negra. Posteriormente, la pareja Rosenberg sería detenida por el FBI, declarados culpables y condenados a una espantosa muerte en la silla eléctrica. McCarthy no tuvo piedad alguna y será recordado por siempre en la historia por lo que fue, el anticomunista que, señalando con el dedo, hundió en la miseria y el aislamiento a todo aquel disconforme con el sistema estadounidense, bajo la acusación de ser un espía comunista infiltrado en la tierra de la libertad. En el puesto número 4, fue uno de los pilares del anticomunismo, conocido por ser un escritor y un disidente. Algunos intelectuales se referían a este hombre de ideología hondamente cristiana como un luchador solitario, que se enfrentó él solo contra todo un leviatán. Se le hizo un lavado de imagen tan grande que lo poco y nada que se sabe de él es que se le presenta como un individuo librepensante, amante de la libertad y de la democracia, y un crítico de la dictadura y la violencia estatal. Nada más alejado de la realidad. Para nosotros, ni en el aspecto político, ni siquiera en su calidad literaria es un aporte. No tiene nada que ofrecernos a nosotros, nada más que fanatismo ciego, fundamentalismo religioso y mentiras sin más, contra cualquier gobierno socialista. El personaje es Alexander Solzhenitsyn. La obra de El archipiélago Gulag es probablemente uno de los referentes de la literatura anticomunista más conocida en el mundo, escrita por el nefasto Solzhenitsyn. En dicho libro denuncia el castigo del Gulag, teniendo como única evidencia un centenar de entrevistados, de los cuales son anónimos en su gran mayoría, sin ningún tipo de registro, pura anécdota sin contextualización. Recordemos que Alexander Solzhenitsyn ha sido citado por cientos de anticomunistas en el mundo. Su experiencia en el Gulag, lejos de ser la peor, fue bastante ordinaria, en el sentido que, bajo una mentira piadosa, ingresó a un Gulag en condiciones menos duras. Recordemos que los gulags que describía Solzhenitsyn, lejos de ser como los campos de exterminio de Hitler, donde entrabas para no salir nunca más, los gulags eran de hecho, en muchos sentidos, más similares a los centros penitenciarios de trabajo forzados como los que hubo en Estados Unidos. Curiosamente, a Solzhenitsyn se le redujo años de condena por buena conducta, algo que por supuesto cualquier persona que hubiese estado en Auschwitz le hubiera sido imposible. Durante su estadía de 10 años en el Gulag, comenzó a tener dolores provenientes de un cáncer que él ya tenía desarrollado de mucho antes. Algunos pensarían que en este punto las autoridades soviéticas lo dejarían morir a su suerte con su terrible enfermedad, pero no, hicieron que lo trasladaran a un buen hospital de Rusia para que se le tratara dicho cáncer. Por supuesto que esta experiencia para él, en lugar de hacerlo pensar sobre que quizás el gobierno soviético no es tan negligente con sus ciudadanos, en lugar de reflexionar o rectificar su dura posición, se le ocurrió una nueva idea para una novela, El pabellón de los cancerosos, y hablar de los terribles que eran para él los hospitales de Moscú. Insistente como nadie en su odio a un gobierno que garantizó derechos fundamentales a su población, pareciera que a él le indignara la mera existencia de un gobierno con estas características. Este escritor además fue un ferviente reaccionario que apoyó a variopintos gobiernos de extrema derecha, apoyó el nazismo de Hitler, el fascismo de Mussolini, la España de Franco y las invasiones imperialistas del gobierno de Estados Unidos.
fue el niño símbolo del anticomunismo para denunciar al régimen soviético, olvidando por completo cualquier crítica al régimen capitalista que le acogía. La única vez que criticó al gobierno de Estados Unidos fue por no aplicar más fuerza y más brutalidad contra el gobierno soberano y libre de Vietnam del Norte. Para Solzhenitsyn no solo era inaceptable que se detuviese la guerra de Vietnam, sino que para él dicho país socialista debía ser pulverizado a costa de miles de vidas de soldados estadounidenses y vietnamitas si fuese necesario. En 1974, Alexander Solzhenitsyn escribió el ensayo Vivir sin mentir. En dicho texto, habla de cómo combatir el totalitarismo sin otra herramienta que la verdad. Según él, siempre se debe evitar pronunciar cualquier mentira, porque si estás en la postura correcta, hablarás solo con la verdad. Irónico viniendo de alguien que lo único que fue capaz de hablar de su país de origen es que era el infierno en la tierra, diciendo mentiras o verdades a medias, pero nunca la verdad. Para finalizar, el cinismo y la hipocresía de Solzhenitsyn llega a tal punto que uno de los regímenes que apoyó con más fuerza y ahínco fue la autocracia zarista de la dinastía de los Romanov. Citaremos sus palabras. Esta es la explicación que entrega Solzhenitsyn sobre la derrota del zarismo. Para él esta derrota no tiene que ver con que el pueblo lo estaba pasando muy mal o que la monarquía no escuchaba las demandas populares. Algunos pensarían que este fanático está bromeando con esa frase, pero no, habla muy en serio. Quisiéramos destacar esa parte donde él habla de amor a la paz. Nosotros sinceramente no sabemos de qué amor a la paz está hablando cuando en el año 1905, ante las demandas sociales del pueblo ruso, las autoridades y los zares reaccionaron asesinando a los manifestantes. Aquel día se le conoce como el Domingo Sangriento. ¿Ese es el amor que le tenían los zares a la paz? El referente de muchos anticomunistas. Para muchos de estos subnormales, el personaje que viene a continuación fue un luchador por la libertad y la democracia. Para otros, fue un personaje valiente que tuvo que poner mano dura en un contexto difícil. Para otros, fue un patriota ejemplar. Para nosotros, no fue nada de eso. ¿Conocen ustedes a Daniel López y José Ramón Ugarte? Pues es natural que no los conozcan. No son reales. Nunca existieron, de hecho. Con esos dos nombres falsos, el dictador que ocupa este puesto movía con ayuda de colaboradores y parientes grandes cantidades de dinero que movía en sus más de 10 cuentas del Banco Riggs, con sucursales en New York, Miami y Suiza. Estamos hablando de dinero robado del esfuerzo y trabajo de todos los chilenos. De patriótico, este nefasto anticomunista no tenía nada. Señoras y señores, para quienes no lo conocían, Augusto Pinochet Ugarte. En Chile, el dictador Augusto Pinochet llegó al poder con una junta militar mediante un golpe de estado en 1973 al gobierno socialista de Salvador Allende. Lo que algunos en la derecha llamaban guerra civil, es decir, enfrentamiento entre dos grupos armados, en realidad fue más bien una masacre de las Fuerzas Armadas golpistas hacia civiles desarmados. Dentro de esa masacre fascista habían mujeres, hombres, ancianos y niños. Les mencionaremos a continuación algunos de los tantos y tantos episodios oscuros que se caracterizaron en los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet.
A continuación, les mencionaremos algunos de los tantos y tantos episodios oscuros que caracterizaron a los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet. A medida que vayan saliendo algunos temas para profundizar, les iremos dejando bibliografía recomendada en el caso de que necesiten desarrollar sus conocimientos sobre algún asunto. Mediante la Dirección de Inteligencia Nacional, promovida por Pinochet y dirigida por su colaborador Manuel Contreras, se torturó a cientos de chilenos de las formas más terribles. Algunas torturas incluían electricidad, púas e incluso la utilización de animales, tales como perros y ratas. Para profundizar sobre el tema, investiguen sobre Ingrid Oldenrock, quizás una de las torturadoras más perversas de la DINA. Esta institución, creada por la Junta Militar, además sería conocida por los cientos de detenidos y desaparecidos que habrían sido asesinados y ocultados en los lugares más recónditos de Chile. Otro episodio curioso de la dictadura, pero menos conocido por los defensores de Pinochet, es que al finalizar la dictadura hubo un personaje que ya hemos mencionado, Manuel Contreras, director de la DINA, que haría una confesión a la prensa muy escandalosa para salvar su propio pellejo. La dictadura, en sus años iniciales, a falta de ingresos, financiaría a la DINA con dineros ilegales. La familia Pinochet también percibiría algunos fondos provenientes de ni más ni menos que la cocaína negra y la pasta base, producida en laboratorios de Santiago en el sector de Talagante. El químico de la DINA, Eugenio Berríos, se encargaría de la producción. Las circunstancias de la muerte de Berríos sería bien sospechosa. Supuestamente sería asesinado en un helicóptero por un soldado uruguayo, un soldado argentino y uno chileno. Berríos, además de drogas, colaboraría con la dictadura en la creación de armas químicas letales como el gas sarín. Otros casos igual de escandalosos sobre la dictadura de Pinochet y un poco desconocidos para algunos ocurrirían en lugares como la Colonia Dignidad, de la cual también existe una película. Un lugar que aparentaba ser una comunidad alemana unida y devota, en realidad se convertiría en un lugar donde los abusos y vejaciones serían permitidos. El mismo líder de esa comunidad, Paul Schaeffer, sería un abusador de niños y un maltratador. Pinochet, probablemente enterado de todo esto, hacía vista gorda, pues a cambio Schaeffer daría a la dictadura un tráfico de armas y total acceso a los sótanos para ser utilizados como centro de detención y torturas. Teniendo en cuenta todo lo mencionado como antecedente, cabe señalar que todas estas ideas y esos terribles actos fueron impulsados bajo la inspiración del anticomunismo. Si bien el proyecto político de la Junta Militar de Pinochet consistió en restablecer el orden institucional, según ellos, lo que hicieron en realidad fue aprovechar de legar para el país una constitución liberal a su modo, estableciendo las normas tal y como ellos la querían, con el fin de perpetuar un sistema desenfrenado y caótico, mediante la Constitución de 1980, que aún persiste en Chile. Esa Constitución ha permitido, entre varias cosas, prostituir las grandes riquezas naturales de Chile y privatizar la mayoría de los servicios. Para quienes no sabían, Chile es prácticamente el único país del mundo que tiene privatizado el servicio del agua potable. En la mayoría de los casos, los colaboradores de Pinochet fueron liberales, defensores del capitalismo. Pero también varios de los personajes que hemos mencionado en estos puntos fueron fervientes nazistas o con un pasado nazista, como Ingrid Oldenrock, Eugenio Berríos y por sobre todo Paul Schaeffer. Y es que para nosotros no es sorpresa, pues si bien el liberalismo y el nazismo tienen sus enormes diferencias teóricas e ideológicas, lo que tienen en común es el anticomunismo en su estado más organizado y exacerbado. Pinochet,
lejos de ser el autor intelectual de nada, solo fue un títere, un engranaje más dentro de una maquinaria enferma y asesina que representa a los Estados Unidos de Norteamérica en el marco de la Guerra Fría. Aquí pueden apreciar una foto de la visita de Henry Kissinger visitando a Pinochet, felicitándolo por sus acciones. Lo peor de todo es que toda esta traumática experiencia para el pueblo chileno no terminaría bien. El fin de la dictadura no supuso el fin de la presencia de Pinochet en la política y la prensa. Por todos los crímenes que cometió, nunca fue ajusticiado ni encarcelado, al menos no en Chile. Sus defensores consiguieron que fuera inimputable por su estado avanzado de demencia. Y para profundizar más el malestar, los seguidores y discípulos de Pinochet estarían ejerciendo el poder de manera arbitraria. Es más, desde el mes de octubre del 2019, hay políticos y empresarios nostálgicos de Pinochet que aún gobiernan y ocupan puestos de poder importantes. Después de 14 años de la muerte de Augusto y en pleno estallido social, las fuerzas oficialistas declararían estado de emergencia. Luego de un toque de queda, sacarían a las fuerzas militares a la calle y reprimirían fuertemente a miles de manifestantes chilenos. La brutalidad es tanta que, sumado a los heridos y los muertos, hay más de 200 casos de personas mutiladas que han recibido balazos de perdigones en uno o dos ojos. Toda esta violencia vivida hoy en día sería un mal recuerdo para todos los que vivieron esa época de la violencia de pesadilla creada por la Junta Militar del año 1973. Chile, en realidad, después del golpe de estado de Pinochet, nunca volvió a ser el mismo. El personaje que figura en esta lista es otro de nacionalidad alemana. Y si algunos pensaron que hablaríamos de Hitler, pues se equivocan. Nuestras críticas no irán directamente a Hitler, quien creemos que dirigió grandes desgracias contra la clase obrera en Alemania, Europa y el mundo. En lugar de Hitler, hemos elegido a otra persona, por ser un astuto líder, vocero del gobierno de Hitler y hábil comunicador. Si Hitler era el estadista que dirigía, el personaje que viene enseguida era el cerebro detrás de las mentiras que se decían. Chauvinista, supremacista blanco, profundo admirador de Hitler. Sobran palabras para presentar a Paul Joseph Goebbels, el padre de la propaganda más sucia y uno de los ideólogos del Holodomor. Criticó incansablemente al gobierno némesis del gobierno nazi, que fue el gobierno soviético. En la mayoría de las ocasiones, los nazis atacaban sin una sola evidencia, teniendo como sustento la propia palabra y la confianza total de su audiencia. Goebbels hablaba de hambruna y genocidio en la URSS, mientras miles de alemanes sufrían la pobreza. Goebbels también hablaba de represión soviética, mientras su propio país aplicaba políticas de exterminio y represión sistemática. Los principios de propaganda que él creó aún están vigentes en la actualidad, pues la prensa oficial en varios casos aplica dichos principios con mucha discreción o en ocasiones con tremendo descaro. Goebbels siempre obtenía lo que quería. Si buscaba generar una guerra preventiva, simplemente armaba los datos de tal modo que la gente sintiera aversión o rechazo hacia cualquier concepto que él señalara. Por ejemplo,
él planteó de manera exitosa su odio para desprestigiar a la Unión Soviética a partir de la hambruna de 1932 o de la supuesta represión del gobierno soviético. ¿Que hubo una hambruna? Efectivamente hubo una hambruna, pero la causa no tiene un solo nombre, ya que la causa de este problema es multifactorial. El hecho de que se le culpe a Stalin y a los comunistas como los causantes intencionales de una hambruna para querer reprimir es una idea que se ha instalado en la cabecita de algunos intelectuales irremediablemente. Esa victoria mediática se la debemos a Paul Joseph Goebbels, el talentoso y hábil comunicador nazi. Otras acusaciones anticomunistas fueron formuladas contra los soviéticos para poder justificar ante la población alemana las invasiones a Polonia y Checoslovaquia en el marco del periodo entre guerras. Bajo sus ideas anticomunistas, propició la persecución de miles de personas que serían horriblemente asesinadas de formas distintas. Los últimos días de vida de Goebbels los vivió junto a Hitler en su búnker de Berlín. Tras el suicidio de este, Goebbels decidió junto a su esposa que ellos debían seguir el mismo camino que su Führer. Antes de suicidarse, mandó a matar a sus hijas para luego suicidarse junto a su esposa. Mientras tanto, los enemigos bolcheviques, que tanto ellos se dedicaron a difamar y a atacar día y noche de manera sistemática, se aproximaban triunfantes hasta el corazón de Alemania, Berlín. Podríamos decir que ese día fue la vendetta del pueblo soviético a todos los ataques, a todas las mentiras pronunciadas y a toda la barbarie fascista. El personaje que corona la lista de periodismo, verdad y objetividad es precisamente un especialista en información. Es un editor norteamericano, empresario, periodista y, entre otras cosas, magnate de los medios de comunicación. Nacido el año 1863 en San Francisco, proviene de una familia adinerada. Su padre ya era dueño de un medio de prensa. Llega a la cumbre de esta lista por su nivel de indecencia, pues si bien no fue un dictador que lideró asesinatos y persecuciones sangrientas anticomunistas, él representa en carne lo que es un capitalista, hecho y derecho. Él no tiene necesidad de asesinar a nadie, ni mandar a asesinar. Él puede conseguir que miles de personas piensen como él quiere. Es capaz de promover muertes y de conseguirlas de los modos más desvergonzados y sin ensuciarse las manos, justo como lo hace un capitalista. Es una lástima que su trayectoria infame no es conocida por todos. Damas y caballeros, William Randolph Hearst. El talentoso director de cine Orson Welles retrataría para la posteridad una película llamada El Ciudadano Kane, inspirada en el magnate Hearst, donde se ponía de manifiesto lo inescrupuloso que fue Hearst en su escandalosa forma de aumentar su fortuna. A él se le conoce como el creador de la prensa amarillista o sensacionalista. Las noticias eran manipuladas de tal modo que conceptos como la verdad o los hechos eran considerados elementos secundarios en el periodismo. Lo importante en el sensacionalismo es que la premisa de la noticia sonara muy impactante y asombrosa, aunque no sea cierta. Precisamente esta es una de las características de la prensa amarilla: escribir mentiras y crueldades arregladas como si fueran verdades. Fue acusado de xenofobia y de apoyar al gobierno nazi. Él viajó en más de una ocasión a la Alemania de Hitler
y fue elogiado por el gobierno y condecorado con reconocimientos. Al final, acabó difundiendo en Estados Unidos información positiva del nazismo con el objetivo de blanquear la imagen de ese gobierno. Ante las protestas de sus lectores, Hearst se vio obligado a buscar una nueva forma de blanquear al nazismo. Lo que hizo fue difamar tanto a la URSS y al comunismo que los nazis eventualmente se verían como un supuesto mal menor. Las fuentes de dicha hambruna que él difundió tanto proceden del nazismo y del Vaticano. Ahí se describían panoramas apocalípticos sobre la URSS. Solo se hablaba sobre las dificultades de la economía, de puras crisis agrícolas, de abastecimientos, de crisis en el ejército, de crisis en la industria. En las primeras páginas de los periódicos había muchas veces caricaturas con imágenes falsas de la Unión Soviética, donde Stalin era retratado como un asesino cuchillo en mano. No fue hasta mucho después que descubrieron que la información publicada de Hearst sobre la Unión Soviética era proporcionada por la propia Gestapo, con fotografías que correspondían a 1921 y 1922 tras el desastre humanitario que supuso la guerra civil. Los datos anteriormente mencionados nos muestran muy bien de qué modo las mentiras de Hearst influenciaron en la vida política norteamericana y la vida política del mundo en general durante muchos años. El alcance de su poder mediático fue tan grande que cada medio informativo del cual él era dueño funcionaba como un amplificador que hacía eco de sus ideas anticomunistas, retumbando en el oído de millones de personas, día a día, semana tras semana, todo el año. Las mentiras de Hearst lo hicieron millonario y una de las personas más importantes del poder mediático, que con una fortuna evaluada en $200 millones, podríamos considerarlo uno de los hombres más ricos e influyentes de su tiempo. Su poder, por supuesto, más que benigno, fue netamente corrosivo. Por ese entonces poseía 40 periódicos, 12 radios, 24 revistas y varias agencias de noticias, un servicio informativo para el cine, la empresa cinematográfica Cosmopolitan y mucho más. La prensa de Hearst tenía cerca de 40 millones de lectores al día. Incluso alrededor del planeta, millones de personas recibían la información proveniente de sus distintos medios de comunicación, que eran difundidos por el mundo y traducidos a distintos idiomas. Mucho se puede decir sobre los personajes anticomunistas de esta lista. Lo primero es que debemos señalar que ese orden del 15 al 1 solo fue un orden que se encuentra justificado bajo criterios netamente políticos. Por otro lado, tenemos en cuenta que habían muchos más personajes que se podrían haber incluido en la lista, pero que eso hubiese significado un video mucho más extenso del que ya tenemos. Nuestro objetivo en este video es evidenciar y señalar de manera tajante a la fuente directa de la mentira. No hablamos de los anticomunistas pequeños, esos que repiten lo que escuchan de los intelectuales y propagandistas de la derecha, esos que cuando leen una cadena donde dice que Stalin desplumó y mató a una gallina, se lo creen sin cuestionar, o los que piensan que saben mucho de comunismo, pero no saben de dónde vienen esas frases de Lenin ridículamente falsas que comparten en redes sociales. Nosotros queremos ir a la fuente directa de las mentiras anticomunistas, no a sus minions.
Pensamos que la mayoría de los anticomunistas no están dispuestos a reconocer de dónde vienen, cuándo se hicieron, quiénes y con qué objetivos formulan las distintas mentiras que defienden. Si los anticomunistas fueran honestos, se la pensarían dos veces antes de hablar de los 50 o 100 millones de muertos del comunismo, del totalitarismo y del supuesto fracaso del sistema que según ellos genera atraso, hambre, miseria e infelicidad. Curiosamente, esas personas hablan desde una posición de comodidad para juzgar a quienes se quejan de su salario, de su situación laboral, de la explotación capitalista, de la especulación inmobiliaria o de la especulación con la vida de las personas en el ámbito de la salud privada. Todos estos casos y muchos otros no conmueven a los anticomunistas. Ellos prefieren conmoverse con los ficticios 100 millones de muertos que no son capaces de demostrar y contrastar empíricamente. Son capaces hasta de victimizar a los nazis caídos en guerra y contarlos como si fueran víctimas del comunismo, pero su indiferencia con quienes sufren en el capitalismo pareciera simplemente no importarles, porque los más perversos prefieren preservar conscientemente las mentiras sobre el socialismo, aunque algunos de ellos ni siquiera están del todo seguros de sostener dichos datos, pero se sienten más seguros cuando alguna autoridad académica habla por ellos, como lo es el caso de Courtois, Conquest, Orwell. Recuerden que el método de análisis anticomunista procede del siguiente modo. Si una persona sufre y padece necesidades en un país con un sistema socialista, entonces es culpa del sistema. La explicación es sistemática, a nivel macro. Pero si una persona sufre y padece necesidades en un país de mercado desregulado, un sistema capitalista, un sistema neoliberal, ahí la culpa no es del sistema. La explicación no es macro. Ahí culpan al individuo, que no se esforzó lo suficiente, que son perezosos, que el pobre es pobre porque quiere, ya que el sistema les brinda una serie de oportunidades que solo los más débiles no saben aprovechar, entre otras ideas estúpidas. No lo sé, lo dejaremos ahí, para que tengan en cuenta todo lo que hemos dicho. Nos despedimos desde Chile y les mandamos a todos ustedes un fraternal abrazo. Seguiremos en la lucha por el cambio de este sistema nefasto. El anticomunismo es y seguirá siendo solo un tigre de papel. Adiós, compañeras y compañeros, camaradas, querida gente en general.